Hola, ¿qué tal, muchachos? Continuamos ya con los últimos apartados que tendríamos que realizar para tener nuestro trabajo listo. Este último es el 5.2 denominado sugerencias. Yo estoy segurísimo que cuando estás leyendo y viendo esta palabra, se te viene a la mente el concepto precisamente de una sugerencia, que no es otra cosa más que algo que se puede añadir como para darle una finalización. El sentido de este apartado es más o menos similar. Se supondría que nosotros ya tenemos la respuesta a la pregunta que planteamos en aquel entonces en 1.2 y esa respuesta ya la hemos nosotros compartido en 5.1 conclusiones. Por lo tanto, vamos a revisar cuáles son las condiciones y cuáles son las tareas narrativas de este elemento para que nosotros podamos cumplir con él de manera completa y también de manera congruente con los elementos que nos han solicitado. Revisamos los requisitos, 2 cuartillas de extensión mínima y escrito en tercera persona. Bueno, estos 2 requisitos, sobre todo el primero, son los que hemos realizado con anterioridad. Checamos las 4 tareas narrativas que hay que realizar y tenemos la primera, nos comenta lo siguiente, después de haber terminado el trabajo, ¿qué elementos en cuanto a la metodología se pueden proponer de otra forma? Voy a simplificar esta pregunta y nos dice lo siguiente: de una vez que has terminado tu trabajo, ¿de qué otra forma se pudo haber realizado? Pero vamos, no en el sentido de que lo vuelvas a hacer todo, sino que únicamente puntualices en ciertos aspectos que se pudieron haber hecho diferente y que a tu criterio pudieron haber generado también resultados todavía enriquecedores a lo que has realizado hasta este momento. Pregunta número 2: ¿qué tan generalizables son los resultados de este trabajo? Aquí voy a hacer una pausa, puesto que esta respuesta para todos va a ser muy similar. ¿Y en qué va a consistir esta respuesta? Bien, nosotros hasta el momento pudiéramos decir que los resultados no son generalizables. ¿Por qué razón? Bien, vamos a regresar a la pizarra para que los podamos entender. Cuando nosotros propusimos la pregunta, me acuerdo que nosotros comentábamos que no importa a cuántas personas íbamos a abordar a través del instrumento, sino que importa que sea un suceso real, es decir, nos importa que sea un ejercicio que realmente haya sucedido. Si tú me dices que vas a ir a encuestar a 5, 10, 20, 500 personas, bueno, pero que en realidad haya sucedido. Si tú me dices que vas a leer 5, 10, 20 bibliografías, está bien. Sin embargo, que realmente haya sucedido. Eso es lo importante de este trabajo, que se mantenga un trabajo honesto y sobre todo que se mantenga un trabajo que sí haya pruebas de que en verdad se llevó a cabo. Regresamos a este punto. ¿Qué tan generalizables son los resultados que nosotros eh, hemos obtenido a partir de aquí? Bien, la respuesta para todos va a ser que son resultados no generalizables, pero seguramente has de pensar, bueno, si no es generalizable, quiere decir que lo hice mal. La respuesta es no. Vamos a entender por qué el resultado no es generalizable. Partimos de lo siguiente: esa problemática que nosotros le pusimos un contexto, es decir, le pusimos un lugar en específico. Y le pusimos algunas veces el nombre de un hospital, otras veces le pusimos el nombre de un gabinete, otras veces le pusimos el nombre de una clínica, otras veces le pusimos el nombre de una cocina, bueno, etcétera, etcétera. Me imagino yo que hasta aquí nos vamos entendiendo. Esa problemática sucede en muchos lugares al mismo tiempo y estoy segurísimo que si nosotros continuamos indagando, nos vamos a dar cuenta que sucede en demasiados lugares más allá de los que nosotros propusimos. Pero por cuestiones de espacio, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de economía, que esto lo platicábamos en otros apartados, únicamente centramos nuestra atención, por así decirlo, y explicarlo gráficamente en este contexto. Y si te das cuenta, estamos dejando de lado los demás elementos simulados aquí con estos puntos y estas rayas, y únicamente nosotros entonces nos basamos en centrar nuestra atención en ese contexto que tenemos ahí marcado. Ahora, si ese es únicamente el contexto donde yo me voy a basar para dar mis respuestas junto con la bibliografía que ya analicé, me voy a dar cuenta que dejé de lado todo esto que está por acá.
Y entonces ahí es donde yo te comparto a ti, mis resultados no son generalizables. Es decir, las 5, 10, 15, 20, 200, 300 personas que yo abordé y las 5, 10, 20 bibliografías que también analicé, pues bueno, no son representativas de toda la problemática. Sin embargo, pues bueno, me permitieron a mí tener una perspectiva algo limitada de la problemática y de una posible respuesta limitada. Es como si yo te dijera que me proponen a mí una estrategia para evitar la reprobación en determinado grupo. Bien, esa estrategia pudiera funcionar, sí, pero nada más para ese grupo. No pudiera yo decir que es una estrategia que sea aplicable a todos los grupos, todo el tiempo, todos los años venideros. Es más, ni siquiera para el año presente. Es una estrategia que funciona únicamente para determinado grupo. Seguramente de aquí viene la pregunta, bueno, ¿y entonces lo que hice está bien o lo que hice está mal? Lo que hicimos está correcto. Sin embargo, no hay que perder de vista que está correcto de una manera limitada. Regreso entonces al ejemplo de que me preguntaron una estrategia para evitar la reprobación en los grupos. La estrategia que yo propongo es una estrategia funcional, pero únicamente para ese grupo en este momento. Puntualizando esto, entonces tenemos lo siguiente. Regresamos a la pregunta número 3 y en esa pregunta se nos cuestiona, perdón, pregunta número 2, se nos cuestiona qué tan generalizable es nuestro trabajo. Y la respuesta es que no es generalizable y nosotros podemos descansar aquí para decir que no es generalizable, haciendo referencia a que nuestra población y nuestra muestra, sobre todo este último aspecto, fue algo reducido. De esa manera, entonces, nosotros podemos argumentar este punto. Bien, inciso C, ¿qué elementos se pueden seguir estudiando para profundizar en las conclusiones de este trabajo? Es decir, nosotros hasta este momento nos enfocamos en ciertos aspectos de la problemática y únicamente abordamos por cuestión de tiempo, por cuestión económica y por cuestión de recursos, únicamente abordamos esos elementos. Que otras cosas se pudieran abordar respecto a esta problemática y que pudieran ser motivo de otro tema, de otra persona que lo pudiera llevar a cabo. Y finalmente, última pregunta, inciso D. ¿Qué propones en términos generales respecto a tu tema? Esta pregunta está un tanto general y nosotros la pudiéramos aterrizar de cualquiera de las formas, sin embargo, sin salirnos de nuestra problemática. Es decir, tratando de a lo mejor analizar la pregunta y hacerla más sencilla de entender. Al término de todo el trabajo, esta va a ser la última pregunta ya que respondas. Al término de todo el trabajo, al término de haber analizado la problemática, ¿qué cosas propones tú respecto a la problemática? De manera que sienta un elemento de sugerencia. Es decir, si la problemática sucede de esta manera, ¿tú qué propones para que esa problemática se reduzca? Si la problemática sucede de esta otra forma, en este otro contexto, ¿tú qué sugieres para que esa problemática o bien se aminore o bien desaparezca? Sabemos que va a ser muy complicado que la problemática desaparezca totalmente. ¿Por qué razón? Retomamos el punto, porque nos hemos enfocado únicamente en aspectos limitados del contexto. Entonces, ¿de qué manera yo pudiera hacer para que esta problemática se vaya disminuyendo, ya sea de una forma ligera, ya sea de una forma moderada, o bien, si soy un tanto más ambicioso, de una forma un tanto más visible? Estos 4 elementos, si te das cuenta, son bastante sencillos de llevar a cabo. Tienen más que ver con que tú hagas un ejercicio de reflexión sobre lo que ya elaboraste en los apartados anteriores y entonces aquí los compartas. Lo que sí me gustaría sugerirte es que no pierdas el enfoque. Estamos hablando acerca de sugerencias, es decir, aspectos extras que tú pudieras abonar al lector como para decirle, si tú estás interesado en continuar esta temática, yo te propongo o bien yo te sugiero lo siguiente, y lo pudiera encontrar a través de esos 4 apartados.